Amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es para mí, para nosotros, un inmenso privilegio, una vez más, enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Quisiera, por favor, que me acompañen abriendo sus escrituras al cuarto evangelio, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Esta será la escritura fundamental sobre la cual en esta noche me voy a apoyar, sobre la cual voy a sostener esta pequeña reflexión. Si ya lo tienen, podemos leer. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si fueran tan amables, por favor, de inclinar sus rostros junto conmigo, vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, una vez más estamos aquí parados delante de tu divina presencia, solo con un propósito, y es, Señor, de acercarnos cada vez más a ti a través de tu gracia divina, de tu gracia bendita. Bondadoso Señor, Creador del cielo y de la tierra, te doy las gracias por permitirme abrir tu eterna palabra. Te doy las gracias por permitirme leer de tu eterna palabra. Ahora te ruego, Señor, que tú nos abras el entendimiento para comprender lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres enseñarnos. Te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis acciones, por mis omisiones. Y al mismo tiempo te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia para conmigo y para con nosotros. Padre, acepta mi invitación, nuestra invitación, de tomar, Señor, la preeminencia de este servicio. Este servicio, Señor, te pertenece a ti, y yo humildemente, reconociendo mi limitación, me hago a un lado, Señor, para que tú te apostes detrás de este púlpito y nos hables. Y si quieres usarme, Señor, como lo que soy, solo un medio, un instrumento a través del cual puedes hablar, yo me sentiría mucho más que honrado y feliz. Te ruego, Señor, que mientras esté corriendo tu palabra, tú puedas, Señor, suplir nuestras necesidades. Y al suplicarte ahora por nuestras necesidades, te traigo, Señor, delante de tu divina presencia, a nuestro amado hermano Efraín Galindo. Padre, él está conectado a un respirador artificial por esta enfermedad que está azotando al mundo, el COVID-19. Yo te ruego, Señor, que tengas piedad de él, tengas piedad de su esposa, tengas piedad de su familia, pero no solo de él, sino también de su congregación, de los santos a los cuales él atiende, a los cuales él sirve. Señor, ayuda a mi hermano. Esta es mi oración en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Hermanos preciosos, si están ustedes de pie, les invito por favor a que puedan tomar sus lugares. Como siempre, me siento y nos sentimos honrados por este privilegio gigante que significa poder vocear su bendita palabra. Decir que no estamos aquí por nuestra fuerza, nuestra capacidad, no la tenemos, y la fuerza que tenemos es su fuerza. Sin la fuerza del Señor, nosotros avanzaríamos sin autoridad. No dependemos de nuestra capacidad, ya que no la tenemos, me considero un incapaz. Y esta no es una falsa modestia o una falsa humildad,
es mi corazón abierto y expresado en forma de palabras. Esta noche no nos está acompañando nuestro amado hermano José. Él se ha ganado un día libre. Él está trabajando sin detenerse desde que regresamos de nuestro periplo por el país hermano de México. Él no ha dejado de cantar, no ha dejado de predicar, no ha dejado de ayudarnos desde que él vino de México, y creo que él se merece su sábado, su reposo, su descanso. Naturalmente se le extraña. Es una pieza vital en el engranaje de este espacio, espacio que no me pertenece. Este espacio no es mío. Este espacio le pertenece al Señor Jesucristo. Yo simplemente soy un asistente de Él, aunque en ocasiones parezco un asistonto. Eh, en la oración pedí por nuestro amado hermano Efraín Galindo. Él tiene ya, creo, algunos días enfrentando esta virulencia que ha sacudido y sacude al mundo. Yo ruego a cada uno de ustedes que acompañemos a este hombre de Dios. Él es un siervo de Dios. Él está atendiendo a una parte, a una fracción de la novia, y es mi deber y nuestro deber apoyarnos los unos a los otros en todo sentido de la palabra. En esta tarde deseo centrar por un momento toda mi atención en este versículo que acabo de leer. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Deseo junto con ustedes meditar en esta escritura y, posible, si Dios así lo permite, extraer para nosotros un beneficio, que pueda verse este beneficio plasmado en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural y, por qué no decirlo, en todo sentido de la palabra. La razón por la cual me siento movido en esta tarde a tocar este versículo es por el contexto, por la situación que estamos viviendo. El contexto, la situación que estamos viviendo es de una crisis sanitaria, social, económica, pero también espiritual. Pareciera que no hay congruencia entre lo que ahora estoy hablando y el versículo que he leído. Yo espero que a la mitad de este sermón nosotros empecemos a mirar cuál es la relación y por qué me he sentido inspirado a escoger esta escritura para hablar acerca del contexto que nosotros estamos viviendo. El contexto que nosotros estamos viviendo es de crisis sanitaria. El mundo se ha enfermado. Paradójicamente, el día lunes se cumple ya un año en que se declaró en nuestro país la emergencia sanitaria que restringe algunos de nuestros derechos fundamentales, como al libre tránsito o al juntarnos masivamente. Entonces nosotros estamos enfrentando ahora una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria se ha convertido también en una crisis económica, en una crisis social, un problema social, pero todo esto desemboca también en una crisis espiritual. Dicho en palabras más sencillas, más fáciles de entender, nosotros estamos ahora sobreviviendo a una avalancha o a una tormenta de pruebas. Nos enteramos todos los días
a través de las noticias la mortandad que el mundo está sufriendo. Todos los días nos enteramos con horror cómo la tasa de contagio está creciendo. Nos enteramos con horror cómo los muertos mueren por millones en el mundo entero. Nos enteramos cómo la corrupción entorpece que la vacuna llegue a todos de una manera democrática. Nos enteramos a través de las redes sociales que algún amigo, que algún hermano, que algún héroe de la fe ha enfermado o ha partido. Últimamente, con mucho dolor, hemos tenido desde este lugar que anunciar partidas que han golpeado nuestra sensibilidad. Hemos visto partir últimamente a nuestro amado hermano Beto Romero. Nos hemos enterado la partida de nuestros hermanos Burboa, nuestros preciosos hermanos ministros, algunos del país hermano de México, nuestro amado hermano Lalo Ruiz, nuestro amado hermano Alvarado, y cuántos más hombres y mujeres que han enfermado. Esto quiere decir, a mi manera de ver la situación, que estamos viviendo momentos de mucha sensibilidad y de mucho dolor. Esta sensibilidad no solamente ha tocado la vida de las personas, sino ha tocado a las familias, ha tocado las economías y ha tocado también la vida espiritual. Y ahora estamos viendo iglesias sufrir. Estamos viendo con espanto iglesias cerrando para ya no abrir jamás. Hay algunas iglesias que ya están desapareciendo. Sin darnos cuenta, nosotros estamos viviendo ya un tiempo de mucha presión, de presión psicológica, presión económica y presión religiosa. No quisiera que piensen que estoy diciendo que ya estamos viviendo la apretura que la Biblia y el mensaje anuncian. No, 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 no. No estamos viviendo aún la apretura. Sabemos que la novia va a pasar por un periodo de apretura. La novia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación es para los 144,000 judíos, es para la Virgen Fatua y es para todos aquellos que rechazaron la bendita palabra del Señor. Pero no es para la novia. El hermano Branham predicó un mensaje: ¿se irá la novia antes de la tribulación? Claro que la novia se va antes de la tribulación, porque mientras ella no deje la tierra, los juicios de Dios no pueden desencadenarse. Un día los juicios de Dios se van a desencadenar, y cuando esto suceda, el libro de Apocalipsis nos dice: ay de los moradores de la tierra. Muy bien, hay una apretura. Eso está adelante. El momento que estamos viviendo no es esa apretura, pero es una apretura. Estamos viviendo nosotros un apretón. Estamos viviendo momentos de opresión, momentos de escasez, momentos de dificultad, momentos de estrechez económica, apuro y mucha privación. Como ustedes saben, los domingos todavía existe la imposibilidad de transitar. No sabemos cuál será el mensaje que dará nuestro presidente en cuanto a nuestro país, pero estamos viviendo una apretura, pero esta no es la apretura que anticipa la grande tribulación. Lo que estoy diciendo, hermanos preciosos, amados en Cristo Jesús, es
que el propio hecho de no congregar por emergencia sanitaria implica para los creyentes opresión espiritual. No es fácil quedarse en su casa para los que de alguna manera estamos habituados a ir a la iglesia, porque el apóstol Pablo nos dice en los Hebreos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Quedarse en la casa es una mala costumbre. Hoy conviene quedarse en la casa por la restricción que estamos sufriendo, por la prohibición que tenemos para juntarnos. No es esta una persecución religiosa, no es la marca de la bestia ejerciendo presión o tratando de boicotear nuestra libertad. No, esta es una emergencia sanitaria por la pandemia que el mundo está sufriendo. Al experimentar el mundo esta emergencia sanitaria, de la noche a la mañana todo se paralizó. Esta paralización significó el desplome de la economía del mundo. El mundo se ha enfermado no solamente en su salud natural, sino también en su economía. Pero el mundo se ha enfermado también en su psicología. Y si yo quisiera ser más práctico, pudiera decir que el mundo se ha enfermado en su espiritualidad. El sufrimiento que la gente hoy está experimentando no es solo en su carne, es también en su mente. Hay un pensamiento muy poderoso. Este pensamiento dice que cuando la mente sufre, el cuerpo se enferma. Y hay un refrán que dice, mente sana, cuerpo sano. Entonces, cuando la mente sufre, el cuerpo se enferma. Hoy es habitual para mí atender a hombres y mujeres que están sufriendo presión espiritual. Hombres y mujeres que posible no están sufriendo presión económica, pero que están sufriendo presión espiritual. Están sufriendo pavor, están sufriendo pánico, tienen miedo al mañana. Muy bien. Al ver la situación en la que estamos viviendo, me pregunto para mí, ¿cuál es la participación de Dios en todo esto? Y la pregunta la formulo, por supuesto, con mucho respeto, con mucha reverencia, considerándome nada o menos que nada. No es mi intención de faltarle el respeto al Señor, pero mi pregunta es válida. ¿Cuál es la participación de Dios en todo esto? Me pregunto cuál es la participación de la palabra de Dios en este contexto actual. ¿Será acaso la posición de Dios solo una posición decorativa? ¿Será nuestro Dios un mero espectador? Los que dicen que no creen en Dios son los que piensan que Dios es un mero espectador y que no hace nada para aliviar nuestro sufrir, nuestro agobio. En este sentido, no está orientada la predicación. Entonces, nace en mi mente también concerniente a nosotros, los llamados, la iglesia del Señor, una pregunta, y es, ¿cuál es la participación de la iglesia individualmente hablando? ¿O cuál es la participación de la iglesia como un cuerpo? Porque somos miembros de la familia de Cristo. Somos miembros
del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y la pregunta que yo me hago en el contexto o en la situación que nos ha tocado vivir es: ¿cuál es nuestra participación? ¿Será solamente una participación de solo palabras? Ahora, cuando miro al apóstol Pablo y las cosas que él escribió, viene a mi mente lo que él nos dice en la primera carta a Timoteo. Nos dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Bueno, podemos usar esta escritura para hablar acerca del jefe de familia, del que está al frente de una familia, del que tiene la responsabilidad de sostener, de cuidar, de proteger el núcleo familiar. Y estamos hablando que la tarea de este hombre no es solo una tarea de palabras, sino que hay acciones que tienen que apuntalar o respaldar sus palabras. Muchas veces me han escuchado decir que las palabras no quitan el hambre, las palabras no quitan el frío. Necesitamos convertir esas palabras en acciones o en respuestas inmediatas. Es en realidad en este contexto que deseo exponer la palabra del Señor en esta noche. Y para esto debo de decir que Dios en su mente infinita escondía un grande secreto. Y este grande secreto es el triple propósito de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Esta escritura que nos dice que a Dios nadie le vio jamás, nos está hablando acerca de la espiritualidad de Dios. Usted no puede ver un espíritu. Usted no puede tocar un espíritu. No existe la manera. En el principio, lo hemos dicho muchas veces, Dios no era Dios. Porque para que sea Dios necesitaba que alguien le adore. Y en el principio o antes del principio, cuando no existía el tiempo, cuando solamente era un eterno presente, Él estaba totalmente solo. Él era el autoexistente, el que existe de sí mismo, Elohim. Pero dentro de Él se encontraban algunos atributos. Y uno de los atributos que se encontraban en él era el atributo de ser un Dios. Y para ser Dios, él necesitaba ser adorado. Y para ser adorado, él necesitaba desplegar otro de los atributos que él tenía, que es la de un creador. Y él empezó a crear el mundo espiritual. Y cuando ese mundo espiritual empezó por vez primera a adorarle, fue la primera vez que él llegó a ser Dios, porque el significado de la palabra Dios es objeto de adoración. Muy bien. Ese Dios eterno que empezó a manifestarse o a darse a conocer, o que empezó a desarrollar los atributos que estaban dentro de él, tenía un secreto guardado bajo 7 llaves. Y este secreto es un triple propósito. Debemos de entender que nuestro Dios no es un Dios informal. Nuestro Dios
es un Dios que lo tiene todo planeado. Él no es un Dios del azar. Él es Dios de un plan, de un propósito. Y Él tenía un propósito y este propósito era triple. El primer propósito que este Dios invisible, que no se puede ver, tenía era el de darse a conocer. Ya hemos aprendido que en su esencia Él no podía darse a conocer. O sea, Él no podía ser entendido. Nadie lo hubiera entendido porque a Dios nadie le vio jamás. La palabra ver significa también entender. La única manera que Él pueda darse a conocer, darse a entender o permitir que alguien lo vea sería a través de Cristo. Por eso es que Cristo es el misterio de Dios revelado. Dios tenía un triple propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a Dios en su esencia, como un espíritu eterno, nadie podría entenderlo. Nadie podría comprenderlo. La única manera de él cumplir la primera parte del triple propósito sería revelarse a sí mismo, a la gente, a través de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es la primera parte del triple propósito de Dios. Dice, la primera cosa fue que Dios mismo quería revelarse a la gente. O sea, el deseo de Dios era darse a conocer. Era tener compañerismo con sus criaturas, tener compañerismo con los hombres que estaban llenando la tierra. Y la única manera de tener compañerismo con ellos era haciéndose él mismo un hombre. ¿Es correcto, hermanos? Amén. Él no podía hacerlo como el Espíritu Eterno que él era. No podía hacerlo como el grande Jehová que cubría el espacio, el tiempo, la eternidad. En esa esencia él no podría, porque era muy grande para ser entendido. Él condescendió, se hizo hombre, habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La primera parte del triple propósito de Dios se estaba dando a conocer. La segunda parte del triple propósito secreto de Dios era tener la preeminencia en su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Dios? Cristo. Cristo tiene un cuerpo y este cuerpo está compuesto por hombres y mujeres que han sido renacidos, o sea, que tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, que recibieron la vida de Dios. Ellos son el cuerpo de Cristo. Entonces, el segundo propósito del triple propósito de Dios era de dar a conocer a Cristo a través de su iglesia. En otras palabras, así como la palabra se hizo carne en San Juan 1:14, Dios quiere en este día que nos ha tocado vivir
que la palabra se haga carne en nosotros. Dios hablando, Dios trabajando, Dios planchando, Dios predicando, Dios cuidando la puerta, Dios sonriendo, Dios jugando, Dios cantando, Dios sirviendo. El deseo de Dios ha sido siempre humanizarse. Antes de seguir avanzando con este pensamiento, deseo darles el nombre o el título del sermón. El nombre de este sermón es Humanizando la Fe. Regresando a la situación que nos ha tocado vivir, o sea, a esta emergencia sanitaria, al sufrimiento que vemos, olemos y sentimos todos los días, viene a mi mente la siguiente reflexión, de que el evangelio que nosotros creemos, el evangelio que nosotros predicamos, no debe de ser un evangelio solo de palabras. Eso nos convertiría solamente en oradores. Y aunque estamos aquí como oradores, no debemos solo ser oradores, no debemos ser solo oidores, sino también la palabra del Señor nos llama a ser hacedores. No solo debe de ser un evangelio de palabras, debe de ser, en el contexto que estamos viviendo, un evangelio acompañado de acciones y de respuestas inmediatas. En otras palabras, la fe que nosotros decimos tener debe de ser una fe que se humanice, una fe que se haga carne, una fe de carne y hueso. Ahora, la palabra humanizar significa ser humano, ser familiar, ser afable, ablandarse, hacerse benigno. Ahora, miren ustedes la definición de la palabra humanizar. No solo es hacerse carne, sino también de hacerse fraternal, afable, amable con los demás, ablandarse, ser benigno, ser alguien más humano, más agradable, más caritativo. Como ustedes saben, me tocó el privilegio, junto a nuestro amado hermano Eliseo Márquez Carranza y Joseph Cabanillas Chacón, nos tocó el privilegio de estar alejados de nuestro país, de nuestra casa, durante 78 días. Esto porque la emergencia sanitaria nos sorprendió en el hermano país de México. Una de las cosas que he tratado de respetar, entre otras cosas más, cuando se trata del campo misionero, es de cumplir las fechas que le doy a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, cuando me ausento de casa. Tengo un plan de trabajo, por la gracia del Señor, un cronograma, un itinerario, y este itinerario me da fechas que yo puedo entregar a mi familia y puedo entregar a la iglesia. Cuando esas fechas se ven afectadas, yo experimento ansiedad, porque se trata de que voy a incumplir mi palabra y es lo menos que quiero hacer, mucho menos con mi familia.
porque lo que le da tranquilidad a mi familia cuando salimos al campo misionero, primeramente es que mi esposa y mis hijos saben que no estoy saliendo de vacaciones, sino estamos saliendo a trabajar. ¿Trabajar para quién? Trabajar para el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo trabajamos? Como sirvientes. No somos gamonales, no somos capataces, no somos jefes, somos sirvientes, somos tapetes, somos como estropajos. Ese es nuestro trabajo, esa es la comisión que hemos recibido de parte de Dios. Recuerdo el 14, creo era el 13 de marzo, faltaban 2 días, era el 15, faltaban 2 días para regresar a casa y recibimos la noticia de que el gobierno de nuestro país cerró las fronteras aéreas, marítimas, terrestres y fluviales. Quiere decir que no había posibilidad de regresar a nuestro país. Cuando escuché eso, yo experimenté una terrible ansiedad. No vayan ustedes a creer que como hombres de Dios no somos sujetos a sufrir a veces cambio en nuestro ánimo. Le damos gracias al Señor que Él siempre nos permite recomponernos, reponernos. Recuerdo que en mi desesperación y casi al borde de las lágrimas, encontrándome en el aeropuerto de la Ciudad de México, llamé a mi esposa y hablamos acerca de la situación y le dije, ¿qué piensas de todo esto? Ella me dijo, mira, hay un propósito en todo, solamente haz lo que sabes hacer y es trabajar para el Señor. Nosotros te vamos a esperar aquí en casa. Yo estaba convencido junto a mis compañeros que esta emergencia iba a durar 10 o 15 días. Jamás hubiéramos pensado que íbamos a esperar al día 79 para volver a ver a nuestros seres queridos. Sin embargo, fue ese el plan que Dios tenía trazado para nosotros. A nosotros no nos detuvo el COVID. Fue la mano poderosa de Dios quien nos había asignado el privilegio de quedarnos en este hermoso país bajo la sombra, bajo la tutela, bajo el cuidado de nuestro pastor local, Gerardo Munive López. Y nos dio el privilegio de ir en varias ocasiones a honrar a nuestro hermano mayor Frumencio Martínez, a nuestro hermano mayor Víctor Reyes, visitar algunas misiones que están bajo el pastorado de nuestro amado hermano Frumencio y otras bajo el pastorado de nuestro amado hermano Gerardo Munive. Muy bien, en esta noche no tengo la intención de contar el itinerario que Dios trazó para nosotros en este hermoso país. En esta noche yo voy a abrir un poquito mi corazón. Esta experiencia me abrió los ojos y yo compartí lo que he aprendido con Ovidio y con Joseph. Me abrió los ojos a una realidad que conocía muy poco o que de repente no conocía nada. Y esta realidad es la desesperación de saberme lejos de lo que más quiero, lejos de mi familia, lejos de la iglesia. Es una desesperación que no tiene cómo explicarse. Más allá del amor que significó estar casi 60 días en el hogar de nuestro amado hermano mayor, a quien llamo papá, nuestro amado hermano Munive Tobar, Mario Munive Tobar, y nuestra mamá, nuestra amada hermana Margarita, nuestros amados hermanos mayores, esta familia tan preciosa, la iglesia San Felipe de Jesús. Más allá de eso, yo experimenté algunas
experiencias, y en esta noche yo quiero compartirla con los santos. Una de las cosas que nosotros experimentamos fue en vivir la experiencia de necesitar de la fe de los santos. Ahora, cuando hablo de fe, no solamente estoy hablando de una fe de palabras, sino de una fe que se haga humana. El hermano Branham nos relata el caso, claro, es una parábola, un hecho natural con significado espiritual. Nos habla de que una empresa de ferrocarril había establecido un asentamiento ferroviario, y ese asentamiento ferroviario tenía una cocinera de color. Y en ese lugar era normal los truenos y los relámpagos. Y cuando los truenos y relámpagos empezaron con estruendo a caer, un niño corrió hasta esta dama anciana de color y se abrazó a sus vestidos. Y la dama le dijo: tranquilo, no te asustes, Dios está con nosotros. Y el niño le dijo: sí, pero yo prefiero a un Dios de pieles. Esta es la razón por la cual en esta noche, por inspiración de Dios, le hemos puesto un nombre, un título a este sermón, a esta plática, a esta charla. Es Humanizando la Fe. La situación que nosotros vivimos nos llevó a un punto de desesperación, y en este punto de desesperación era vital para nosotros la fe de los santos. No solo una fe de palabras, sino una fe humana, una fe como la que Dios mostró por nosotros. Ahora, Dios es la palabra, ya lo hemos aprendido, lo sabemos de memoria, puede parecernos repetitivo o puede molestarnos porque se repite mucho. Sin embargo, Dios no se quedó solo en palabras, sino que Él hizo de su palabra, hizo que su palabra se humanice. Dios se humanizó. Dios se hizo carne. Y cuando Dios se hizo carne, Él se convirtió en un Dios sensible, en un Dios piadoso, en un Dios misericordioso, en un Dios compasivo. Él podía tocar por primera vez a sus criaturas. Y no solamente podía tocar, también podían tocarlo a Él. O sea, se hizo un Dios sensible. Experimentó en su carne lo que todos experimentamos. Experimentó ansiedad, experimentó temor, experimentó desesperación y empezó a llorar. Experimentó cansancio, experimentó dolor de cabeza, experimentó la ansiedad, el pánico. No permitas que yo beba esta copa. No me dejes morir. Soy joven. Mas no sea hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Horadaron sus manos y gritó. Sus gritos se oían kilómetros a la redonda. Horadaron sus pies y gritó. Horadaron su costado, gritó. Colocaron con violencia la corona de espinas sobre su cabeza y gritó, y su grito iba mezclado con jadeo y con llanto. ¿Qué es lo que estaba pasando?
El amor que Dios nos tenía no quedó solo en palabras, sino que se humanizó. Dios se humanizó. Dios se hizo carne. Y cuando Él se hizo carne, cuando se humanizó, entonces Él pudo comprendernos. Dios aprendió en el cuerpo de Jesús los dolores, los quebrantos, las presiones y las emociones que nosotros experimentamos. Por eso es que San Pablo dijo: hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos en Cristo para con Dios. O sea, Él se pone en nuestros zapatos porque Él aprendió lo que es ser un hombre. Dios no solo se quedó en palabras, sino que sus palabras se hicieron acciones. O sea, más vale dar que recibir. Cuando Dios me permitió, junto a mis compañeros de camino, experimentar, vivir esta experiencia preciosa, hermosa en el campo misionero de estar lejos de la casa por 78 días, aprendí muchas cosas. Alguna de esas cosas es comprobar que existe una carencia en el pueblo del Señor. Y la carencia es que no hemos aprendido a humanizar la fe. No hemos aprendido a humanizar lo que creemos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Al vivir esta emergencia sanitaria, al saber que hay familias, hermanos, amigos que están sufriendo, nos bastamos con orar. Escribimos palabras de aliento y eso está bien, pero no es suficiente. La fe tiene que humanizarse. Necesitamos ser más sensibles. Cuando estaba en México, mis hermanos y yo experimentamos los alcances del amor. Nos sentimos amados cuando ya estábamos impedidos de regresar. Desde el 15 de marzo, el amor de Dios se mostró para nosotros en nuestros hermanos de San Felipe de Jesús. Nos llenaban de amor. ¿Quién era? Dios humanizándose. No solo era un amor de palabras, era un amor que se convirtió en atenciones. Era el amor de Dios a través de la hermana Ana. Era el amor de Dios a través de su esposo, Mario Munive Jr. Era el amor de Dios a través de nuestra amada hermana Paola, de nuestro pastor Gerardo Munive, de nuestra madre Margarita, de nuestro padre Mario Munive Tobar. Pero el amor no quedó allí. El amor se extendió. Y de repente nos sentimos amados, no solo de palabras, sino también de hechos, por la iglesia El Lirio de los Valles que queda en el Chalco. Vimos que el amor de Dios se desbordaba para nosotros. No era solamente un amor de palabras, era un amor de hechos. Vimos cómo el amor se desbordó para nosotros en Irapuato, Guanajuato, con nuestro amado hermano Víctor Reyes, y cuando nos llevó a sus misiones, disfrutamos también de ese amor que se humanizó. No eran solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Recibí llamadas de preocupación de diferentes partes del mundo. Hermanos, amigos, compañeros, preocupados por la situación de mi familia, por cómo se encontraban.
Miré el amor de Dios aquí en la iglesia local de la cual soy sirviente, moverse para que a mi esposa, a mis hijos, para que al hogar del hermano Eliseo Márquez Carranza no le falte el sustento. Pero no quedó allí. El amor se extendió hacia algunas familias de nuestra iglesia local que estaban necesitadas, porque el que no provee para su casa es peor que el que no conoce la palabra del Señor. Pero experimenté también con dolor, no un dolor de queja, porque hay dolores que producen queja o que producen reflexión. Me di cuenta que hay un amor de palabras. Y está bien las palabras, pero si las palabras no van acompañadas de acciones, entonces, perdónenme, es un amor que no sirve. Por eso es que quedarme en México, degustar y disfrutar el amor de Dios a través de nuestro amado hermano Munive, nuestro amado hermano Víctor Reyes, Frumencio Martínez, sus misiones. Estoy hablando desde el momento de la pandemia, porque antes estuvimos en Sinaloa, en Mazatlán, bajo la sombra, pastorado de nuestro pastor local, Obed Anaya Méndez, de nuestro amado hermano Isaías Díaz, sus familias. Después fuimos al Zancudo y estuvimos bajo la protección de nuestro amado hermano Baudelio Cortés, nuestra madre Rafaela Sánchez de Cortés, pero estoy hablando específicamente del momento de la emergencia sanitaria. Entonces aprendí algo. Y esto es lo que aprendí y esto es lo que ahora voy a compartir. Aprendí y le prometí al Señor Jesucristo que jamás seré ajeno al dolor o a la desesperación de alguien. Que mi amor no será solo un amor de palabras, sino que haré lo que esté de mi parte con la ayuda de Dios para que ese amor de palabras se haga un amor humano, un amor que lleve ayuda. Si yo, Jorge Escavarrosi, me entero que alguien está enfermo, voy a orar, voy a ayunar, pero no solo eso, voy a humanizar la fe que tengo, porque fe sin obras es muerta. Si yo digo que amo a alguien y no hago nada cuando está sufriendo crisis, entonces el amor que tengo es un amor vacío, no es un amor fraterno. Y ahora que tenemos familias por todo el mundo sufriendo, llorando, quejándose de dolor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestro accionar? Si yo veo un niño hambriento, ¿debo solo de doblar mis rodillas para que le caiga pan? ¿O debo de materializar mi fe? ¿O debo de meterme la mano al bolsillo y llevarle un pan para que le quite el hambre? Y si veo un hermano hospitalizado, ¿cuál es mi papel? ¿Solamente de orar y escribir peticiones? Eso está bien, debemos de hacerlo, pero no debemos de tener dudas de apoyar a nuestros hermanos, porque el que no provee para los suyos es peor que el que no conoce la palabra del Señor. Entonces yo hice algunas promesas al Señor y quiero ser fiel a esas promesas. Y la promesa es que mis palabras vayan acompañadas de acciones. Hoy tuve el privilegio de conversar a través de un video grupal con hombres de Dios predicadores y tuve el honor de decirle a uno de ellos:
y creo que escucharon los demás, ¿no sería bueno que humanicemos nuestra fe? ¿No sería bueno que plasmemos nuestra preocupación en acciones? Una palabra, una acción es más poderosa que 1000 palabras. Esta es la razón por la cual el Señor me inspiró a hablarles acerca de humanizando la fe. La fe que yo tengo no debe de quedar solamente en palabras, debe de convertirse en acciones, debe de convertirse en respuestas, debe de convertirse en mi manera de proceder. Si veo a mi hijo llorar, no solo son palabras los que él necesita, son también mi abrazo, son también mi soporte, son también mi rescate, mi ayuda. Le prometí al Señor, si alguna vez tengo conocimiento o conciencia de que uno de tus siervos, predicadores del Evangelio, están sufriendo, sin importar dónde se encuentren, sin importar si tengo o no tengo compañerismo con ellos por la distancia, yo me sumaré a esa necesidad, porque la fe que tengo tiene que humanizarse. Dicen que las crisis sacan lo mejor o lo peor del ser humano. Esta crisis que nos ha tocado vivir, creo que debe de sacar lo mejor de nosotros. Y es una fe que se convierte en obras. El apóstol Santiago dijo: tú me muestras tu fe, yo te muestro mis obras, porque fe sin obras es muerta. Si decimos que tenemos fe y esa fe no va acompañada de obras, algo malo está en nosotros. Seamos más compasivos, seamos más condescendientes, seamos más sensibles, seamos más humanos, seamos más condescendientes. No le volteemos la mirada a quien necesita. Si usted vio a algún necesitado, por alguna razón Dios permitió que usted lo vea, por alguna razón Dios permitió que usted lo escuche, humanizando la fe. Creo que nuestra participación en este contexto actual que estamos viviendo es no ser solo palabras, sino que nuestras palabras se conviertan en acciones. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por tus misericordias, te doy las gracias por tu bondad, te doy las gracias por tu inspiración. Señor, tú sabes el impacto que ha significado para mí y para mis compañeros nuestra estancia en México. Tú sabes cómo nos sentimos endeudados por todo lo que hemos recibido. Tú sabes cómo se conmovía mi corazón por las llamadas, hombres, mujeres, laicos, llamándome, preguntándome cómo me encuentro, procurando mandarme un dinero, una ofrenda. Jamás nosotros esperamos eso, pero el solo deseo, la sola intención nos llenaba del valor que necesitábamos para comprender tu voluntad. Y fue allí que tú me dijiste que jamás ignore la necesidad de nadie, que jamás sea ajeno al dolor, a la lágrima, al luto. Permíteme cumplir mi promesa. Permíteme vivir fiel a mi palabra prendada. Ayúdame a ser más humano, más compasivo. Quítame el corazón de piedra
y dame un corazón de carne, un corazón más humano, más compasivo, más sensible. Hazme un hombre que nunca se lleve nada a la boca sin pensar en los que no tienen. Hazme un hombre agradecido por el calzado, por el vestido, por el alimento. Jamás permitas que nos creamos algo. Jamás permitas que vivamos la vida como una fiesta, una vida loca. No, Señor. Hay tanta gente que está sufriendo, que está llorando. Tenemos tantos ministros careciendo. Padre, ¿quién va a aliviarlos? ¿Quién va a socorrerlos? ¿Quién va a tratar de ayudarlos? Nosotros, tus hijos. Padre, nuestro amado hermano Beto Choque tiene a su hijo. Ayer se cayó de un camión, está en el hospital. No sé cómo está, pero lo único que sé es que lo he encomendado en tus manos y no existen mejores manos que las tuyas. Haz lo que tienes que hacer, Señor, para ayudar a este joven de 13 años. Pero ayuda también a su padre. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Ayuda a tu siervo. Por favor, ten misericordia de los que no tienen, de los desfavorecidos, de los carentes, de los dolientes. Ayúdanos, Señor. Permite que el evangelio que predicamos no sea solamente de palabras. Quítanos la amargura, quítanos la molestia, haznos humanos, haznos sensibles. Quítanos toda avaricia, toda dureza, toda mezquindad. Ayúdanos a entender que mientras más demos, más recibiremos. Y no damos para recibir, pero no podemos menos que recibir, porque esa es una ley establecida. Más vale dar que recibir. Padre celestial, ten misericordia de mis hermanos mayores, los predicadores. Ten misericordia de los que nos paramos detrás del púlpito. Cuánta responsabilidad, no solo de hablar, sino de humanizar nuestra fe. Una fe que se convierta en una manera de vivir, en una manera de actuar. Me avergüenzo por mis faltas, por mis errores. Me avergüenzo por mi ingratitud. Ten misericordia. Sin darnos cuenta estamos dañando el evangelio. Sin darnos cuenta estamos dañando tu palabra. Porque debemos de preocuparnos. Porque el que no provee para su familia, somos una familia. Y no estoy hablando ahora de la familia Scavarrossi o la familia Cabanillas o la familia Bieberach. Estoy hablando de la familia de Cristo. Y esta familia de la cual soy miembro, soy parte, está formada por hombres y mujeres renacidos de los 5 continentes de esta tierra. Y de repente en Rusia, en China, de repente en Siberia, uno de tus hijos esté sufriendo. Permíteme ser sensible para captar su sufrimiento. Permíteme ser tenaz para tratar de alcanzarle un apoyo. Ayúdanos. No queremos ser solo palabras. La iglesia tiene un papel en esta emergencia sanitaria. Ayúdame, ayúdanos. Ten piedad de nosotros. Esta es mi oración. Yo levanto mis manos ahora como un siervo inútil, como alguien a quien le falta todo, pero al mismo tiempo como alguien quien tiene todo. Aquí estoy, Señor, rendido a ti, intercediendo por los que no tienen, por los que están sufriendo, por los que están llorando, por los que han fallado y los que no tienen fuerza para levantarse. Señor, a los que se han quedado en el camino, reanímalos, mándales una brisa del Espíritu Santo para que recobren el ánimo, para que recobren la mente, para que entiendan el tamaño de tu sacrificio, para que comprendan el tamaño de tu amor, para que entiendan que lo que tú hiciste no tiene medida. Y ahora, Señor, tú no estás en los cielos, tú estás en la tierra. Te has humanizado porque tú no solo querías ser palabra,
tú querías humanizarte y te humanizaste en la carne de Jesús, pero ahora lo has hecho en mi carne y lo estás haciendo en la carne de tus hijos. La fe, la palabra del Señor humanizándose una vez más. Permite que nosotros también nos humanicemos, que nos pongamos en los zapatos del que no tiene, en los zapatos del que sufre, en los zapatos del que llora. Permite que no seamos ajenos al dolor que sufre tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén, amén, amén y amén. Hermanos preciosos, es un grande privilegio para mí pararme en este lugar y compartir la eterna palabra del Señor. Nada de lo que hemos dicho tiene un propósito diferente. El propósito es que usted sea humano y condescendiente con su prójimo. ¿Quién es su prójimo? El que se sienta a su lado, el que congrega con usted en la iglesia. ¿Quién es su prójimo? Su pastor. ¿Quién es su prójimo? El evangelista, el maestro, el apóstol de su iglesia. Jamás nosotros decimos algo para que lo orienten hacia nuestra persona. Eso malograría el pequeño trabajo que estamos haciendo. Los amamos a ustedes, los respetamos. Ustedes son, en algún sentido de la palabra, la razón de ser de estos servicios después de Dios. Si ustedes no estuvieran, ¿a quién le predicaríamos? Que Dios les bendiga. Antes de despedirnos, las recomendaciones habituales. Por favor, se los ruego, se los suplico, conserven la distancia social, más con los conocidos que con los desconocidos. Lávense la mano con jabón un mínimo de 20 segundos. Frótese bien la mano. Asegúrese que penetre y enjuáguese. Por amor de Dios, cúbranse la boca. Bien, si es posible, pónganse doble mascarilla. Esto va a pasar, pero no queremos que ustedes sufran un momento de emergencia. Es un placer y un privilegio para mí saludarles y ahora pedirles que oren por nosotros. Si Dios así nos ayuda, el día de mañana estaremos una vez más adelante para nuestro servicio dominical. Shalom Adonai. Dios les bendiga. Padre, en tus manos entrego esta ofrenda que es este servicio. Es una ofrenda, nuestra ofrenda. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como una ofrenda viva delante de Él. Y aquí nos entregamos nuestro cuerpo como una ofrenda para que tú lo uses. Úsanos, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Shalom Adonai.